Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema ¿quién es el ser humano y cuánto vale? Tercera parte. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Dios mío, derrama de tu espíritu, glorifícate, salva en este día. Amados, el valor de una persona se mide por las cualidades positivas en su modo de ser, que posea virtudes, templanza, prudencia, méritos en buenas acciones, que sea de utilidad a los demás y calidad de servicio. Escrito está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Escucha con atención lo que nos dice Dios aquí en boca del apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios. Dice, por tanto, no desmayamos. Si nosotros sabemos que Dios tiene propósitos en nuestras vidas y que desde antes de la fundación del mundo nos ha predestinado a ser a su imagen, a su semejanza, para salvación, para participación de la familia celestial. Entonces, si tú lo has entendido y está claro, no debemos acobardarnos ante las diferentes situaciones que pasamos en la vida, aflicciones, pruebas, angustias. Dice el apóstol Pablo, antes, aunque nuestro hombre exterior, o sea, en el cuerpo, la carne, se va desgastando, va dejando de ser en su concupiscencia, los malos deseos, el hombre interior, o sea, en el espíritu, no obstante, se renueva de día en día. La palabra dice que nosotros somos como la luz de la aurora, que vamos de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Así somos nosotros en la gracia, vamos de aumento en aumento hasta que nuestro espíritu es perfecto. Escrito está en la carta a los Colosenses capítulo 3, verso 10, 12 y 14. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Vuelve y nos habla Dios aquí en boca del apóstol Pablo, en la carta a los Colosenses, y dice que nos revistamos del nuevo. ¿De cuál nuevo? Pues del nuevo hombre que está creado en Cristo Jesús, conforme a la palabra, al verbo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. O sea, ¿qué imagen tenemos de Dios de nosotros? Si Dios es espíritu, nosotros debemos de ser espirituales. Esa es la imagen a la que Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. De allí que cada día tenemos que irnos renovando, así como lo decía el pasaje anterior. Dice, hasta el conocimiento pleno, o sea, hasta que tengamos un conocimiento pleno en Cristo.
en el carácter de Cristo. Vuelvo y te digo, nosotros debemos de aprender a pensar a la manera de Cristo, hablar a la manera de Cristo, obrar a la manera de Cristo. De allí que necesitamos un conocimiento profundo en Él, y ese conocimiento pues precisamente lo alcanzamos a través de las Sagradas Escrituras. Vestidos pues, dice el apóstol Pablo, como escogidos de Dios, o sea, predestinados de Dios, santos y amados, limpios y puros, de entrañable misericordia, o sea, siendo buenos, compasivos, de benignidad, teniendo piedad, de humildad, siendo sumisos, de mansedumbre, o sea, a la vez de ser sumisos, siendo dóciles, que nos dejemos moldear fácilmente, de paciencia. Quiere decir que aprendamos a resistirle al sufrimiento, a soportar, a aguantar, a tolerar, a perdonar. Y sobre todas estas cosas, dice el apóstol Pablo, vestidos de amor. Nunca olvides que esa es la esencia de Dios, el amor, que es el vínculo perfecto, es el lazo, la unión perfecta entre los seres humanos, entre las buenas relaciones. Escrito está en Primera de Crónicas, capítulo 17, versos 7, 8, 16, 10, 17, 20, del 23 al 27. Por tanto, ahora irás a mi siervo David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes en la tierra. Y entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo: Jehová Dios, ¿quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Y aun esto, oh Dios, ¿te ha parecido poco, pues, que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano? Y me has mirado como a un hombre excelente, oh Jehová Dios. Ahora pues, Jehová, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa sea firme para siempre. Y haz como has dicho, porque tú, Dios mío, revelaste al oído a tu siervo que has de edificar casa. Por eso ha hallado tu siervo motivo para orar delante de ti. Ahora pues, Jehová, tú eres el Dios que has hablado de tu siervo esté bien. Y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová, la has bendecido y será bendita para siempre. Escucha con atención lo que nos dice el Señor aquí en el libro de Crónicas, y esto se refiere al pacto de Dios con David. Y nunca olvides que tú has hecho un pacto con Dios. Yo he hecho un pacto con Dios. Y ese pacto se trata de ponernos, escúchalo bien, de acuerdo con Dios en su voluntad, de que procuremos tener esa comunión día a día con el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Que no lo contristemos, como dice la palabra. Entonces dice aquí, por tanto, dice, le manda Dios a decir a David con el profeta Natán: ahora irás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil, o sea, te tomé del rebaño, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel, o sea, para que David
fuera soberano, rey de Israel. Acuérdate que él fue el sucesor del rey Saúl, quien le falló a Dios. Y he estado contigo en todo cuanto has andado. Mira lo bueno que es uno confiarse en Jehová y de verdad procurar poner la palabra de Dios en práctica. Mira lo que le dice aquí David: he estado contigo en todo cuanto has andado. Si nosotros vivimos conforme a la palabra de Dios, eso quiere decir esta frase: Él va a estar con nosotros en todo cuanto andemos. Y dice: y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti. O sea, he quitado a tus enemigos de delante de ti. Por eso dice que Él va delante de nosotros como poderoso gigante, llevándonos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Y te haré gran nombre, o sea, te daré fama, como el nombre de los grandes en la tierra. Y entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo: Jehová Dios, ¿quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? O sea, considerándose insignificante ante Dios con su familia, para que Dios le hubiera dado el lugar de rey, sucesor de Saúl. Y le dice el Señor, además de que lo hizo rey, le dice: te hago saber, además, que Jehová te edificará casa. Mira. Y allí por eso es importante el testimonio de nosotros en la familia, porque le damos la oportunidad al Señor de que edifique nuestra casa. Y aún esto, le dice David: oh Dios, ¿te ha parecido poco, pues, que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano? O sea, esas son las promesas de Dios, que Él va a edificar nuestra casa. Y eso lo va a hacer en el transcurrir del tiempo, de acuerdo a lo que hagamos en Él. Y me has mirado, escúchalo bien, y me has mirado como a un hombre excelente, un hombre destacado en bondad y cualidades. De esa manera nos mira Dios en la predestinación que nos ha dado. Y allí que nosotros también tenemos que aprender a caminar por fe, mas no por vista, aprendiendo a hablar bien, a bendecir y a estar en paz con los demás. Dice: oh Jehová Dios, ahora pues, Jehová, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa, de su parentela, sea firme para siempre. Esto le pidió David a Dios, así como nosotros también lo podemos pedir, que su promesa sea con nuestra casa, sea firme para siempre. Y haz como has dicho, porque tú, Dios mío, revelaste al oído a tu siervo que has de edificar casa. De allí que nosotros debemos aprender a servir de buen ejemplo y estimulando nuestra casa a la virtud. Por eso ha hallado tu siervo motivo, escúchalo bien, para orar delante de ti. Por esa promesa que Dios ha dado de la salvación a toda nuestra casa. Ahora pues, Jehová, tú eres el Dios que todo lo puede, el Dios para el que no hay nada imposible, que has hablado de tu siervo este bien, esta bendición para su casa. Y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti. Y allí que la promesa diga: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Le termina diciendo: porque tú, Jehová, la has bendecido. O sea que hace rato que nuestra casa está bendecida por el Señor y nosotros no podemos refutar lo que Él ha bendecido. Así que tenemos que ser bendición por encima de todas las cosas. Y termina diciendo: y será bendita para siempre. También dice la palabra que nuestra familia tomará nombre en el reino de los cielos. Que el Señor continúe llenándote de gracia. Amén.